Bienvenidos al municipio de Nimaima, Cundinamarca, amigos de Colombia Bacana. Este municipio está ubicado en el noroccidente del departamento. Pertenecemos a lo que llaman la región del Gualibá. Estamos a más o menos a una altura de 1100 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura por ahí de 21 grados. Un lugar realmente con un clima maravilloso. Don Juan Fernando Restrepo, muchísimas gracias por recibirnos acá en este sitio tan espléndido con esa vista. ¿Esta es la vista suya todos los días? Sí, señor. Acá me levanto y me tomo un café todas las mañanas. ¡Qué envidia! ¿En qué sitio estamos exactamente? Veo allí una cabaña, veo aquí un comedor maravilloso. ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar que se llama Altozano Cabañas Nimaima. Es un proyecto relativamente nuevo que busca atender a los turistas en un entorno natural, con un servicio personalizado y con un contacto directo con la naturaleza. Muy bien, me cuentan aquí en el municipio de Nimaima que a usted le encanta contar historias y sobre todo al lado de una fogata. Hoy no tenemos la fogata, pero sí estamos nosotros para que nos cuente un poquito de esa historia. ¿Cómo nace este pueblo? Bueno, pues este municipio es supremamente remoto, diría yo, porque bueno, tiene varias características. Cuando llegaron los españoles ya existía un centro poblado de indios. Aquí existía Nimaima y existían los indios Nimaimas, que los manejaba el cacique Anamay. Ellos pertenecían a la gran familia Caribe. La gran familia Caribe fueron indígenas que empezaron a incursionar Río Magdalena arriba, venían de las islas del Caribe y empezaron a asentarse en las vertientes del río Magdalena, en sitios que fueran medios entre lo que era el río Magdalena y la tierra de los muiscas, sea tierras como Fusa. Entonces todos los pueblos que tengan una terminación ima como Nimaima, Nocaima, Anolaima, todos son terminaciones panches y ahí fueron pueblos panches. Entonces Nimaima fue una población panche. Entre Panches y entre Caribes hay una familiaridad. Sí, son de la misma familia, inclusive todos son de descendencia caribe, todo lo que viene, todo lo que da del río Magdalena, los pijaos, los agustinianos, inclusive la casica gaitana que era de los sandaquíes allá abajo, casi llegando a San Agustín, todos eran caribes. Eran de la familia caribe, tenían algunos lenguajes distintos, pero su morfología, su manera de ser, de apreciar la vida, eran tribus que se dedicaban a la cacería y a la guerra. Ellos tenían un espíritu guerrero, su manera de ver la vida era la guerra. ¿Qué pasa entonces cuando empiezan a llegar ya los blancos, los colonos a estas tierras? Bueno, eso más o menos pasa a raíz de que Gonzalo Jiménez de Quesada entra a Santa Fe y funda en 1538 Santa Fe de Bogotá. Ellos empiezan a buscar poblaciones indígenas porque donde había poblaciones indígenas había oro. Y eso era por lo que ellos venían, básicamente. Entonces, más o menos unos 10 años o 8 años después de la fundación de Bogotá, el hermano de Jiménez de Quesada, que se llamaba Hernán Pérez de Quesada, que inclusive no sé por qué tenía el matrimonio el nombre de la mamá y no del papá, pero eran hermanos, él era capitán, él manda a un tipo Cardoso, un capitán Cardoso, a hacer una expedición a las tierras de los Panches, a ver qué encontraban. Obviamente una expedición era una cuestión muy difícil de hacer, es que eso no era fácil, eso tocaba reunir plata para conseguir caballos, comida, granos, gallinas, cerdos para ir comiendo en el camino, porque uno no sabía, no, es que como allí porque no había, y no sabían a dónde, ¿no? Entonces cuando deciden hacer esa expedición, muchos muiscas o muchos chiptas que estaban ya, digamos, conquistados por Jiménez de Quesada, dicen, van a ir por ellos, nosotros nos apuntamos y vienen también a intentar. Acá llegan a la población y ya los panches ya sabían los nimaimas que venían y se unen con los cunes, con otras tribus panches pequeñas y les hacen una encerrona por allá abajo, yo creo que por la entrada todavía, porque empezaron a tirarles piedras desde las lomas. A los españoles, pues el cabalgar en una subida de estas, desde el punto de vista de guerra, no le iba tan bien. Y los tipos los devuelven, los devuelven. Hernán Pérez de Quesada después escribe que lo vencieron en la batalla del Valle de las Tristezas
Eso yo lo he escuchado aquí, un poco el tal Valle y también situado cerca a Ibagué. Pero el tipo escribe que le dieron duro, que le dieron duro, lo sacaron corriendo. Eso pasan unos años y después llega un personaje que fue increíble en la historia pues, de la conquista que se llamó Pedro de Ursúa. Pedro de Ursúa, William Ospina le hace una trilogía y él viene como capitán y ya organizan una cuestión con perros, con más pólvora y viene y básicamente los exterminan. Los panches antes de que los cogieran se hacían matar, eran expertos en la extracción de venenos, de tal serpiente, sus arcos eran más grandes, tenían estrategias de ataque, atacaban de noche, hágame el favor. Eran tan guerreros que se ponían citas con los tapascos que eran de la peña. En tal luna nos damos en la jeta, como barras bravas. Iban allá y peleaban entre ellos. Y si yo como Panche te ganaba a ti una batalla, te tajaba y comía de tu carne para coger tus espíritus. No como era una base de alimentación, era para alimentarme. Cortaba la cabeza y la coleccionaba en la entrada de mi casa. Eso era para mostrar un poder y me ponía una especie de piercing de oro. Entonces, entre más areticos tuviera, el tipo era más jodido. ¿Dónde empieza a crecer el pueblo ya como pueblo? Bueno, más adelante pasa pues la conquista y más adelante, como en 1621 más o menos, empiezan a hacer como un conteo. Ya después de la conquista viene la colonización y un poco la organización del Estado español en sus tierras conquistadas. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a montar encomiendas a un conquistador que le daban unos indios y unas tierras para que los explotara, le pagara el quinto para el rey y los catequizara. Eso era con cura bordo. Entonces acá montan una encomienda a cargo de un señor Vázquez en un comienzo y Orejuela. Y les dan, y hay conteos de que el señor Orejuela tiene tantos acres y tiene 20 indios distribuidos en 5 mujeres, no sé qué, y hacen ese conteo. Hacen ese conteo para un poco empezar como a ver cómo organizan y cómo recaudan sobre todo, ¿no? Más adelante, como 10 años después, la iglesia empieza ya en serio a montar su servicio religioso, ¿no? Y entonces montan un primer cura que creo que se llama un cura Cuña. Y entonces era una semana en Nimaima, otra en Nocaima, otro en el Recodo de no sé qué. Entonces él se iba turnando para ir bautizando ir pues haciendo toda esa labor de imposición pues de una cultura sobre la otra, que fue lo que pasó, ¿no? ¿Cuál es la economía que empieza como a imperar ya cuando empieza esta zona a poblarse? Bueno, en las épocas de Jiménez de Quesada, un señor Alcorcer que manda a Jiménez de Quesada para hacer un camino que comunicara Bogotá con Honda. Un camino seguro porque los panches los asaltaban en el camino. Y entonces había como un capitán Alcorcer con otro que no me acuerdo muy bien el nombre del señor, y ellos fueron los primeros que trajeron la planta de la caña de azúcar a esta zona y empezaron a hacer los primeros ensayos. Y después, más adelante, un señor Wills que había estudiado en Oxford, Guillermo Wills, vino y trajo con una industria muy grande, montó un trapiche movido por agua con una gran rueda, Belter de esas, y empezó a industrializar más la caña y se empezó a regar pues en esta zona ese cultivo. Otro fue que mucha migración de esta zona vino de Santander y de Boyacá, de partes cañeras. Por ejemplo, unos señores que son famosos santanderianos de Tobia vinieron acá y sabían un poco el cultivo y la cosa y se implementó y nació pues la caña en forma, ¿no? En forma como alternativa y también el café, obviamente. Claro. Podemos decir que la caña sobrevivió a todos esos combates y todo hasta el día de hoy. Sí, claro, sí, la caña sigue siendo por tradición tal vez el producto que los viejos más saben, los de más tradición conocen, porque ver hacer panela es una delicia, eso es como una alquimia, eso es el que tenga la mano, si tú la haces de pronto no te sale. Eso tiene que ser el señor que lea el caldero para saber, uy, esto necesita más candela, o esto pasémoslo a la otra batea porque ya está, o quitémosle la carrumba,
o analicemos esto, o apurémosle aquí, y es como el que lee, entonces es una cosa muy bonita. ¿Qué papel jugó Nimaima en estas épocas, entendiendo que por acá pasaba el tren y había una conexión? ¿Qué Uy, papel no, jugó? pues mucho, porque pues el desarrollo del tren viene como básicamente desde el gobierno como de Olaya Herrera, desde 1930, lo que llaman como la República Liberal. Y empieza pues también nace la máquina a vapor, empieza el nuevo siglo, ¿no? Con muchos inventos, con muchos inventos. Entonces, entonces el presidente Alfonso López Pumarejo insiste en que tienen que montar el ferrocarril Bogotá-Honda para poder traer la mercancía que viene por barco del Atlántico, por el río Magdalena, y poder llevarla a Bogotá. O sea, lo que había hecho Gonzalo Jiménez de Quesada, Machete, el caminito, el tipo, lo tenemos que hacer por tren. Entonces, preciso, pasaba por allí, por donde es el actual territorio de Tobia. Empieza a haber una cantidad de trabajadores ahí a hacer campamento con carpas y a machucarse. Entonces un señor que se llamaba apellido Osman monta una botica, una antigua droguería que hacía sus productos y sus cosas para el machucón, para la gripe, para lo no sé qué. Y empiezan a llegar personas y empieza eso a acumularse de gente porque dicen que había un señor que se llamaba Tobías Vázquez, que vio las posibilidades económicas de esa parada y empezaron a bajar panela, café, productos hacia Tobia, hicieron un camino. Y entonces empezó, y entonces ya había gente, y llegó un cura, un padre Aguilera, y empezaron a organizar una comunidad. Y una cosa que todavía nos falta por investigar es, bueno, quién dio esos territorios, quién dio el ordenamiento, alguien tuvo que haber regalado esas tierras para que haya una iglesia, y haya un trazo, pues, precario, pero hay un trazo urbano. Entonces, pues eso es una tarea que estamos todavía intentando que pase la pandemia para poder ir a La Palma, donde era la primera notaría o de registro de la antigua región del Gualibá para investigar más. Y bueno, pero pues todavía fue muy importante. ¿Qué pasa cuando ya se desmonta el tren y pues deja de pasar por acá? No, pues la región cae de una manera abismal, abismal. Todos estos pueblos que estaban en el ferrocarril, pues hoy en día están reviviendo un poco tal vez por el turismo, pero lo que era Tobia, digamos Útica, que fue el gran veraneadero de los ricos bogotanos donde Laureano Gómez tenía su finca de recreo, es un pueblo que hoy en día también tiene dificultades y fue supremamente próspero porque pues claro, ya no pasa el tren, entonces ya no hay mercancías, ya no hay posibilidades de comercio, ya antes el tipo si sacaba panela la sacaba al ferrocarril y la montaba y bueno, y negociaba y había posibilidades, ahora toca esperar a que venga el del camión a montarla, a que pasen muchas más cadenas de intermediarios, digámoslos así, para que su producto pueda Transportarse. transportarse y tener cierta dignidad en el mercado, ¿no? Muy bien, ¿cómo renace entonces esta región? Porque ahora vemos que Nimaima tiene una proyección muy fuerte desde el turismo, desde la economía. Pues prácticamente yo pienso que lo revivió fue el turismo. Hace como unos 20 años empezaron pues a buscar otras alternativas, ¿no? Conocieron santanderianos que fueron como los pioneros tal vez como en el deporte de aventura en lo que refiere a canotaje, aprovechar ellos lo hacen en el río Fonce y también tienen descenso en cascada y no sé qué, empezaron a traer personas de allá que les enseñaron aquí a cómo era el negocio, ensayaron el río perfecto, acá tenemos cascadas por todas partes, entonces empezaron a crear empresas de turismo y eso pues empezó a coger un auge tremendo, empezaron a hacerlo bien, otros empezaron a descubrir que más adelante en el mundo era un canopy, entonces montaron un primer canopy en Tobi, ahora tenemos dos acá en Nimaima, entonces es como el mundo va, yo leo que como que se va inventando el hombre, los muchachos, cada vez cosas más extremas en muchas cosas y aquí pues más o menos se ha ido como adecuando, hay un columpio fabuloso ahora como al vacío en Tobia, increíble, en un barranco y la gente pues ahí se balancea y bueno, y eso ha sido como la alternativa y un poco otros hemos estado incursionando en ver los beneficios
del clima. Esto es un clima primaveral, esto aquí no te pican los moscos mucho, esto de noche es delicioso, de día es un clima muy rico. Entonces para la gente que no es extrema también este tipo de clima tan sano, lleno de pájaros. Tenemos como 150 variedades de pájaros distintas, algunas que son endémicas, como 4 creo. Entonces pues hay muchas alternativas para el que no es extremo, pero que también se siente y tenga el gusto de mirar una montaña y de sentir un atardecer. Viendo estos municipios de la provincia de Gualibá, no es usual encontrar corregimientos que tengan tanta vida como Tobia. ¿Qué significa eso para Nimaima? Uy, yo pienso que es un plus grandísimo, grandísimo, porque pues todavía tiene la historia del ferrocarril, tiene la parte hídrica, porque todavía llegan 2 o 3 ríos, confluyen al tiempo, es como es la punta de límites municipales, porque si tú pasas una calle en Toya estás en Quebrada Negra y si pasas otras estás en Útica. Hay como de 3 municipios hace parte del centro poblado, entonces es muy estratégico, digamos, tiene mucho nombre ahora con ocasión esto del reality de Vox, sí, de Caracol Televisión, que lo están haciendo en Tobia, pues algo dicen que están en Tobia, no muestran Tobia, pero bueno, algún día chévere que por lo menos muestren una panorámica, aunque sea de un cerro, pues, tocaría decírselos. Nos han contado algo de la historia de la iglesia que ha evolucionado bastante y por su comunidad. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Uy, no, pues eso sí es una historia larga, pues no larga, bueno, el proyecto de colonización era un proyecto también de catequización católica. Es decir, el conquistador venía con su cura y si tú montabas una encomienda, tú tenías la obligación dicha por el rey Carlos V de que tú tenías que catequizar a tus indios, bautizarlos y darles pues toda una educación católica, etcétera, etcétera. Entonces eso iba de la mano. Entonces obviamente aquí montaron la iglesia, ya existía el pueblo y los españoles un poco por cuestiones de fuerza y de autoridad, cuando llegaban a una población, a un sitio donde querían ellos fundar un casco urbano donde ya había chozas, etcétera, de los indígenas, los tipos montaban la iglesia de ellos encima de la de los indígenas. Quemaban esa vaina y acá estamos. Era una cuestión como de autoridad. Entonces ellos montaron la iglesia, supongo yo que hacia 1621, 1625, cuando esto ya lo convierten en un resguardo, porque existía el gran encomendero que vivió en su hacienda, y a los indios les dan una figura que se llama un resguardo, o sea, les dan un pueblito chiquito con unos lotes para que ellos siembren un pancujer y unas cosas, y ese era el pueblo de Nimaima, el poblado. Ahí estaban los indios famosos, que todos tenían apellido obviamente español, pero pues de ascendencia indígena, y cada uno tenía su lote. Yo tengo una copia de las escrituras antiguas del repartimiento que reposan en la alcaldía, un documento precioso. Y entonces la iglesia empiezan a montarla y la montan como pues una iglesia de adobe, larga, mal hecha, una iglesia de esas que lo único que tenía era como una espadeta, una entradita así con una subida, y la única curiosidad que tenía era que era una iglesia doctrinera, o sea que estaba la puerta de la iglesia y había una gran cachucha en la entrada para que los indios que no fuesen bautizados pudieran escuchar la misa. Ahí. Entonces era una iglesia de una doctrina, era una iglesia doctrinera. Pasaron los años y eso estaba que se caía. En los años 60, en el año 57, llega un cura que se llamaba Valentín Mendidel, un cura español de origen vasco, un cura de esos berriondos, y el tipo pues hace migas con la comunidad y hace la torre, la fachada, que es la gran torre con el campanario, a punta de bazares y de reinados, y bueno, ahí logra conseguir la plata y el tipo hace la torre principal, y ya no queda el techo doctrinero, ya no queda. Si tú entras es como 2 puertas, hay como un espacio. Ese era el pedazo él hacía ahí la torre y su campanario, y bueno, y llegan los años y hace como en el 2004 o algo así, llega el cura paisa. Llega un cura paisa muy pilo, el tipo cae bien apenas llega.
Y entonces empieza como a darse cabezas de que toca restaurar la iglesia porque había una junta que llevaba como, digamos, 10 años recogiendo plata, ¿no? Que aquí tenemos 7 millones, ¿qué horas cuadran eso con 7 millones? Nunca. Y entonces el padre llegó aprovechando una Semana Santa, entonces dijo que quien estaba de acuerdo a que arrancáramos la demolición de la iglesia ya, pasara lo que pasara. Si no le medíamos y qué, y todos dijeron que sí, que sí, que sí. Y entonces empezaron como a juntar fuerzas. Acá hay un señor que sabe mucho de Guadua, que estudió con Simón Vélez, inclusive cuando era joven, se llama Don Adán. Entonces él dio su trabajo. El otro, el yerno creo que es arquitecto, entonces la cimentación y diseñaron, era un único módulo, le sacaron 2 naves pequeñas a los lados y por dentro pues quedó con Guadua, moderna y las imágenes. Sí, era una cosa que ya se iba a caer. Sí, hasta se le entraba el agua, era una cosa muy fea. Entonces fue un trabajo pues de mano de un cura con liderazgo y la gente pues despertó su espíritu de ciudadano, ¿no? Y de querer la iglesia, que eso es importante, ¿no? Y sacaron eso, hicieron pues de lo más bonito que hay por aquí es esa iglesia, dicen. Don Juan Fernando, ¿qué personajes podemos destacar del pueblo? Uy, pues en los pueblos siempre hay personajes, siempre hay y en las sociedades siempre hay personas que son un poco distintas a las demás y tienen, digamos, un liderazgo, un rasgo particular, digamos, de lo que yo haya vivido acá y que ya haya escuchado y haya conocido. Hay señores muy famosos, había un señor, el papá de mi vecino, un señor que se apellido Méndez, que él era pues uno de los, digamos, patriarcas del pueblo, que digamos en los años 50 o años, o tal vez antes, pues ya con su familia logró, digamos, en estas tierras difíciles un capital, es decir, un tipo que tenía una casa, tenía su trapiche, hacía panela, negociaba con bestias, y así había pues varios personajes, el papá de Gustavo Ramírez también, un señor que se llamaba, que todavía hay, que se llama Don Chepe, que todo el mundo lo ve y es el viejito Chepe y todo el mundo lo saluda y él tiene como ese aire de patriarca. Hay un señor que es un poco loco y bebeto que se llama Pájaro, que se sabe todos los dichos campesinos del mundo. Mejor dicho, si usted le da cerveza, el tipo puede recitarle 2 días seguros y no repite, y no repite, y no repite refranes. Refranes. Hay unas cosas hay una señora en el cerro que todavía sabe pegar gritos de rocería, que son unos alaridos que daban cuando iban a rozar a alguien, digamos, un gran espacio. Yo iba a rozar, digamos, 2 hectáreas y yo no podía solo. Yo convocaba a amigos de la zona para que me ayudaran y yo ponía la comida y ellos venían y por cierto trabajo y por una cantidad de maíz de la cosecha me ayudaban a tumbar eso y entonces ellos se comunicaban con alaridos y chiflidos desde cierto sitio al otro, el corte va por no sé qué, eso significaba que fueran a tomar guarapo o que le vamos ganando, y había todo un lenguaje comunicativo a punta de gritos fabuloso, fabuloso, pero unos gritos muy sonoros. Don Juan Fernando, si vamos a invitar a la gente de Colombia que venga a conocer Nimaima, ¿cuál sería la mejor manera de convencer a la gente para que venga? No, pues que, vea, venga a un lugar donde va a encontrar, sin lugar a dudas, el mejor clima de Colombia, creo yo. La primavera absoluta. La primavera absoluta, donde no sientes frío, no sientes calor, con un paisaje de bosque andino húmedo tropical fabuloso. Aquí por la mañana pasa la neblina y te saluda. Esto es delicioso. Esto es delicioso. Tal vez a eso y a comer la panela más rica del mundo. Don Juan Fernando, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa, en Nimaima, y por habernos contado esta historia y habernos regalado ese granito de conocer más otro pueblo de esta Colombia fascinante que tenemos nosotros, de esta Colombia bacana como le llamamos nosotros. Listo, mis amigos de Colombia Bacana. Por acá siempre estaremos pendientes de que regresen.